Ya te conté cómo Angular dominó el frontend y cómo React cambió las reglas del juego desde Facebook. Pero hay una tercera historia, la más improbable de las tres. Angular nació en Google, React nació en Facebook, pero Vue nació en la frustración de un solo developer. Sin equipo, sin presupuesto y sin empresa. Creó un proyecto personal que subió a internet un día y de alguna forma ese proyecto terminó compitiendo de tú a tú con los dos gigantes y durante un tiempo les ganó. Pero mantener esa victoria casi lo rompe todo. Y esa es la parte que casi nadie menciona. Sostener un framework que usa millones cuando eres esencialmente una persona te pasa factura. Y cuando llegó el momento de evolucionar, Vue enfrentó la misma crisis que casi destruyó a Angular. Esta es la historia de cómo un solo developer cambió el frontend. El developer que quería algo más simple. Estamos en 2013. El frontend es un campo de batalla. Angular domina, pero es un tanque. Poderoso, pesado y no siempre es fácil de maniobrar. jQuery sigue por todas partes, pero se siente anticuado. React acaba de asomar y nadie sabe si va en serio. Y en medio de todo eso, hay un developer en Google que siente que algo falta. Evan You no era el developer típico. Y lo curioso es que no estudió informática. Estudió historia del arte. De ahí pasó a diseño y tecnología y acabó en Google Creative Lab, un equipo que hacía experiencias interactivas, prototipos, cosas experimentales. Para esos proyectos él usaba AngularJS. Le encantaba la reactividad. Escribías entre corchetes name en el HTML, cambiabas una variable y la pantalla se actualizaba sola. Eso era magia. El problema era todo lo demás. Para un prototipo rápido, Angular era como usar un camión para ir a comprar el pan. Demasiada estructura, demasiada configuración, demasiado equipaje. Y quizás para mejorar eso hacía falta alguien con formación en arte, acostumbrado a quitar lo que sobra y a buscar la esencia. Para mirar Angular y decir, esto puede ser mucho más simple. Alguien que pensara en experiencia antes que en arquitectura. Pero en vez de quejarse, se puso a construir. Empezó a sacar las partes de Angular que le gustaba y las metió en una librería propia. Nada ambicioso, solo una herramienta para sus prototipos. La llamó Seed, pero el nombre ya estaba ocupado en NPM. Entonces lo que hizo fue renombrarlo a Vue, por vista en francés. Subió el código a GitHub sin plan, sin expectativas, un proyecto personal más en internet. La gente lo probó y les gustó. No por ser revolucionario, sino por ser simple. Por hacer exactamente lo que decía, sin pedirte nada a cambio. Vue nació como la mejora de Angular sin el peso, pero era la idea de un solo developer, sin empresa, sin equipo, sin presupuesto. Para que importara, la gente tenía que encontrarlo. Y en un mundo donde Angular tenía el marketing de Google, ¿cómo compite a alguien que no tiene nada? No necesitó marketing, lo que pasó fue mucho más orgánico y mucho más improbable. El framework que creció sin permiso. Vue existe, pero es invisible, no hay empresas promoviéndolo, no hay conferencias patrocinadas, no hay ningún blog corporativo anunciando las features. Los frameworks que dominan tienen corporaciones detrás, con miles de developers, presupuestos millonarios y equipos enteros dedicados a crecimiento. Vue tiene un developer y un repositorio en GitHub. ¿Cómo crece algo que nadie promueve? Sin permiso. Un developer lo prueba, le gusta, se lo recomienda a otro y hay una razón concreta: la documentación. La documentación de Vue es excepcional, clara, progresiva, con ejemplos que copias y pegas y funcionan. No es documentación escrita para el equipo core, es documentación escrita para ti. La gente comenzó a decir, aprendí Vue en una tarde, y no era una exageración. Eso sí, el boca a boca tiene un techo. Vue era respetado pero marginal. Una joyita escondida en un océano de frameworks. Entonces lo que necesitaba fue algo que lo impulsara. Y llegó donde nadie esperaba. Taylor Otwell, el creador de Laravel, uno de los frameworks backend más populares del mundo, adopta Vue como el frontend oficial de Laravel. De un día para otro, millones de developers de PHP descubren Vue.
No porque lo buscaran, sino porque ya venía incluido. Abrías un proyecto en Laravel y ahí estaba Vue. Al mismo tiempo, la comunidad de developers en China abraza Vue con fuerza. Empresas gigantes empiezan a usarlo en producción. Vue se convierte en un fenómeno en Asia. Y eso le da una base de usuarios que ningún framework indie había tenido. Pero aquí viene lo que nadie veía desde fuera. Evan You estaba haciendo todo esto en su tiempo libre. Tenía un trabajo de día. Vue era un hobby que crecía más rápido de lo que una persona podía sostener. Entonces toma la decisión más arriesgada de su carrera. Deja su trabajo y se dedica a Vue a tiempo completo. ¿Financiado por quién? No por Google, no por Facebook, por la comunidad. Abre un Patreon y la gente paga. Piénsalo un momento. Un framework de esta escala financiado directamente por las personas que lo usaban. Eso no se había visto nunca. Vue demuestra que no necesitas una corporación para construir un framework exitoso, pero la popularidad trae expectativas. Millones de apps dependen de Vue para producción real, y Evan You es esencialmente una persona. Y la pregunta aquí ya no es si puede crecer, sino que si puede sobrevivir, porque lo que viene después va a poner a prueba todo: el framework, la comunidad y a Evan You como persona. El momento en que Vue dejó de ser pequeño. Vue 2 sale en 2016 y de la noche a la mañana Vue deja de ser la alternativa indie simpática. Se convierte en competencia real, rendimiento que compite con React, la misma simplicidad que lo hizo famoso y una API tan intuitiva que los developers lo aprendían en horas, no en semanas. La gente lo comparaba y la conclusión era siempre la misma. Tiene lo mejor de Angular y lo mejor de React, y la simplicidad que ninguno de los dos tiene. Las estrellas en GitHub se disparan y un día pasa algo simbólico. Por primera vez, el repositorio con más estrellas de JavaScript no pertenecía a una Big Tech, pertenece a una persona. Era abrir GitHub Trending y ver a Vue en primer lugar, por encima de React y Angular. Y eso ya es decir mucho. El ecosistema madura. Sale Vuex, Vuerouter, Vuecli, DevTools. Por primera vez, Vue tiene respuestas para todo. Ya no es una librería ligera, es una plataforma completa. Pero detrás de esa fiesta algo se estaba rompiendo. No era el código, era la persona detrás del código. Cada decisión que Evan tomaba afectaba a millones de líneas de código en producción. Cada bug era culpa suya. Cada breaking changes tenía su nombre. Un tipo que estudió historia del arte ahora cargaba con la responsabilidad de uno de los frameworks más usados del planeta. Solo. Y cuando algo fallaba en producción en algún lugar del mundo, la notificación le llegaba a él. Con el tiempo se formó un equipo core de colaboradores. Gente talentosa que se sumaba, pero la visión, la palabra final sigue pasando por una persona y la comunidad empieza a pedir más. Mejor rendimiento, mejor TypeScript, mejor composición de lógica. Vue 2, a pesar de todo lo bueno que era, tenía limitaciones que no se arreglaban con parches. Vue se había ganado el corazón de los developers, pero para seguir creciendo necesitaba evolucionar, y la evolución que necesitaba iba a poner a prueba la confianza de su comunidad, de la misma forma que Angular 2 destruyó la suya. Vue estaba a punto de enfrentar su propia versión de esa crisis, pero esta vez alguien estaba tomando notas. La crisis que nadie esperaba. Vue necesita una nueva versión mayor. Evan You lo sabe, pero también sabe exactamente lo que pasa cuando le dices a tu comunidad: vamos a cambiar todo. Lo vio con Angular. Vio como el anuncio de reescribir todo partió el ecosistema por la mitad. Vio como developers que habían apostado su carrera a un framework se despertaron un día y todo lo que sabían ya no servía. No iba a cometer ese error. Vue 3 se anuncia como un proceso abierto de RFC, propuestas públicas que cualquier developer puede leer, comentar y discutir antes que se implementen. Lo opuesto a Angular. Evan quiere que la comunidad participe en cada decisión. Y funciona, hasta que llega la propuesta. La Composition API, una forma completamente nueva de escribir componentes. Más flexibilidad, mayor composición de lógica, mejor soporte para proyectos grandes. Técnicamente tenía todo el sentido del mundo, pero lo que la comunidad escuchó fue otra cosa. Esto es React con otro nombre. La Option API es lo que hace a Vue ser Vue. Si Vue deja de ser simple, deja de ser Vue.
peticiones en contra, debates furiosos en GitHub y con cientos de comentarios, por primera vez la comunidad de Vue no estaba unida. El framework que se había construido sobre la cercanía con sus usuarios, donde cada developer sentía que tenía voz, estaba fracturándose. La identidad de Vue estaba en juego. Si cedía, Vue no evolucionaba, pero si se imponía, perdía lo que lo hacía especial. Estaba trabado entre lo que Vue necesitaba ser y lo que la comunidad quería que siguiera siendo. Pero en lugar de imponer la decisión, Evan hizo algo que Angular no hizo. Escuchó. No dijo, confiad en nosotros, sabemos lo que hacemos. Leyó cada comentario, ajustó la propuesta. La Option API se mantuvo como opción real, no como legacy, sino que como la opción principal. La Composition API era complementaria, no obligatoria. Si tu código funcionaba, seguía funcionando. Nadie tenía que reescribir nada. La crisis se contiene, no porque fuera pequeña, sino porque se gestionó diferente. Vue 3 sale en septiembre de 2020, técnicamente superior a todo, pero el ecosistema no está listo. Las librerías más populares tardan meses o años en migrar. Querías usar Vue 3 en producción, pero tus dependencias lo impedían. No fue el desastre de Angular 2, pero fue una fragmentación silenciosa que frenó la adopción durante años, y esos años pesan. Vue sobrevive su momento más difícil, la comunidad se mantiene, pero mientras todos debatían si Vue estaba perdiendo terreno, Evan You estaba construyendo algo en silencio. El legado del indie. Mientras Vue 3 espera a que su ecosistema se ponga al día, Evan You hace lo que siempre hizo. Ve un problema y lo resuelve. Y el problema esta vez no era Vue, era el frontend entero. Las herramientas de building eran lentas. Cambias una línea en un proyecto grande y esperas segundos o minutos. El flujo de desarrollo estaba roto para todo el mundo. Entonces construye Byte, sin anunciarlo, sin marketing, sin permiso, igual que como empezó Vue 10 años antes. Un proyecto personal que nadie pidió. Y Byte lo cambia todo. Velocidad de desarrollo instantánea, una experiencia que hacía que todo lo anterior se sintiera prehistórico. Y aquí viene el giro. Byte no es solo para Vue, lo adopta React, lo adopta Svelte, lo adopta Astro, hasta Angular empieza a integrarlo. El mismo developer que empezó Vue solo, en su tiempo libre, acababa de crear la herramienta que sus propios competidores adoptaron. Evan You no solo competía con los gigantes, les estaba dando herramientas. Porque no solo compitió con ellos, les subió el nivel. Vue 3 finalmente se completa, Next 3 madura, Pinea reemplaza Vuex. Y de repente Vue se sentía moderno de nuevo. ¿Que si las narrativas de Vue está cayendo siguen? Sí, cada encuesta genera debate, pero los números cuentan otra historia. Vue sigue siendo uno de los frameworks más usados en producción, con una comunidad global activa. Lo que nació con una idea personal ahora tiene un equipo real, sponsors corporativos y un ecosistema completo. Pero el espíritu no cambió. Vue no pidió permiso para existir y sigue sin pedirlo. Un developer que estudió historia del arte demostró que la simplicidad puede ganarle a la complejidad y que no necesitas una corporación para cambiar una industria. La próxima idea que cambie todo puede venir de cualquier lado, incluso de un proyecto personal que nadie toma en serio. Vue no nació en una sala de reuniones, nació en la frustración de un developer que quería algo más simple. Y contra todo pronóstico, eso fue suficiente. Y todo empezó con alguien que decidió simplificar. Pero si crees que lo de Vue fue intenso, espera a ver lo que pasó con Angular. El framework que creó Vue lo dieron por muerto, pero se negó a morir. Y esa historia te la cuento aquí. Y dicho esto, con Dios.